Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía internacional y de la economía mexicana para el 2015? ¿Nos va a ir mejor o más vale que vayamos haciendo nuestras reservas, nuestro guardadito por un año complicado? En torno a ello vamos a conversar esta noche con el licenciado Ernesto O'Farrill Santos Coy, quien es director de estrategia del grupo financiero Actinver y colaborador del Financiero. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien. Esperemos que la economía también. De entrada, si te preguntaran, imagínate que estás en una reunión social, Ernesto, y te preguntara a alguien, ¿nos va a ir mejor el próximo año? ¿Qué le responderías? Pues mira, yo le respondería que de acuerdo al horóscopo chino, el año entrante es el año de la oveja, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues mucha lana, ¿no? Espero que sí y no que nos vayan a hacer en barbacoa. Bueno, pues los horóscopos, igual que los pronósticos económicos, pues al final de cuentas son intentos de predecir el futuro. Y de acuerdo a la información disponible que tenemos, yo te diría que para la economía mundial no se ve mal el panorama, aunque ha habido un cambio brutal en las expectativas a raíz de la guerra de precios en el mercado internacional de petróleo que han emprendido los árabes. Pues esto tiene una serie de consecuencias en el que algunos ganan y otros pierden, como tú lo has apuntado luego en tus columnas, ¿no? Creemos que esta reducción en los precios del petróleo para la gran mayoría de los países, pero particularmente para Estados Unidos, que es el principal motor de la economía mundial, en términos netos es benéfico. Obviamente que la industria petrolera norteamericana va a sufrir, quizás en el estado de Texas, que es donde ha habido un verdadero boom en la industria de hidrocarburos, pues sufran las consecuencias de esta caída, pero pues al final de cuentas implica una especie de reducción de impuestos, de liberar recursos para la sociedad, esta baja del precio del petróleo, lo cual implica que muy probablemente la economía de Estados Unidos pues, pudiera tener un crecimiento pues, incluso hasta más acelerado que el que hemos visto en el pasado reciente, gracias a este dinamismo que se le puede imprimir en base al consumo. Que de hecho ya se está viendo, ¿no? Hay récord en creación de empleos. En noviembre hubo cifras en esa dirección. Más de 300,000 plazas creadas en un solo mes, ¿no? Sí, es impresionante. Ventas récord de armadoras de automóviles que nunca habían vendido tanto en un solo mes. Pareciera que ese efecto positivo de la baja de precios que eventualmente va a darse en 2015 para economías como la de Estados Unidos ya se está sintiendo desde ahora. Así es. Hay otro efecto importante con esta reducción en el precio del petróleo a nivel mundial, que es el hecho de que las expectativas de que las tasas de interés, que llevan pues, prácticamente 6 años en los niveles más bajos de la historia, pues algún día tendrían que subir. Y pues con todo esto, pues pudiera ser que pues, se da un fenómeno de inflación exageradamente baja, y como ya lo hemos platicado aquí, también está coincidiendo con el hecho de que hay ahora otros bancos centrales que están creando dinero, es decir, la fuente de la liquidez no proviene ahora del dólar, sino proviene de otras monedas, y esto a su vez genera un fortalecimiento del dólar muy importante, y todo esto implica al final de cuentas que muy probablemente la decisión de empezar a subir tasas de interés se vaya difiriendo en el tiempo. Si antes de toda esta circunstancia de la guerra de precios de los árabes teníamos expectativas de que probablemente en el tercer trimestre pudieran empezar a subir las tasas de interés, pues ahora nos atrevemos a decir que pues, probablemente esto se recorra hacia el cuarto trimestre o incluso hasta el 2016, dependiendo de la evolución de los precios del petróleo, ¿no? Todo pinta que esta guerra de precios puede generar precios bajos en los hidrocarburos de una forma más permanente que las pasadas guerras de precios que vivimos, que eran pues diferentes, eran simplemente diferencias entre los países miembros de la OPEP. Ahora estamos en otra circunstancia en la que pues, lo que se pretende es limpiar de miles de productores, sobre todo americanos, el mercado internacional. Y entonces la característica de esta guerra de precios puede ser que produzca precios, pues, precios bajos.
por más tiempo, ¿no? Por un lapso largo. Y todas las tasas de interés pues, pueden permanecer bajas a un tiempo aún mayor, porque si la Reserva Federal se atreviera a subir sus tasas de interés, pues esto exageraría aún más la fortaleza del dólar y esto pues iría en perjuicio de la actividad económica. Dado que la Reserva Federal tiene un doble mandato, controlar los precios, pero también procurar el pleno empleo, pues no se pueden dar el lujo de pegarle a la actividad económica. En México tenemos ahora suerte de estar cerca de la única economía desarrollada que claramente tiene una perspectiva de crecimiento mayor, porque hay que ver el efecto de estos precios bajos en países como Japón, que son consumidores netos de hidrocarburos, en Europa, donde tienes diferencias, pero hasta hace poco las cosas no se veían bien. Japón otra vez en recesión, Europa, pues Alemania padeciendo, que es el motor europeo, padeciendo para subir y con posibilidades de recesión en algunos otros países. Entonces, como que en esa parte, bueno, China con un crecimiento menor, como que la economía mundial se veía complicada fuera de los Estados Unidos. Vamos por partes. Mira, en el caso de Japón, sí estamos ya observando 2 trimestres consecutivos, ¿no?, de caída en el producto, pero básicamente se debe a la propia reforma fiscal que implementaron ellos, en la cual pues uno de los ingredientes principales fue subir los impuestos al consumo. La tasa de impuestos al consumo estaba al 8, perdón, la subieron al 8, la subieron 3 puntos, y la idea es subirla hasta el 10% y ya lo tuvieron que parar por la caída que produjo en el consumo este impuesto al consumo más alto, ¿no? Creemos que es un efecto pasajero y sí creemos que la economía japonesa pues, puede retomar pues el ritmo de crecimiento. Además traen una política monetaria sumamente agresiva, ¿no? Ellos van a generar en 2 años aproximadamente medios de pago por el equivalente a casi el 15% del PIB, ¿no? Inyectando yenes. Inyectando yenes y por lo tanto pues, provocando una mayor depreciación del yen, que es uno de los factores que inciden para que el dólar se fortalezca contra todas las monedas, ¿no? En el caso de Europa, pues sí vemos un crecimiento raquítico. Muy probablemente el año entrante tengamos crecimientos de alrededor del 1,5, 1,8 en el conjunto de la economía europea. Sí creemos que a ellos también les va a beneficiar esta reducción en los precios del petróleo. Hemos visto recientemente cómo también ha disminuido en una forma considerable la diferencia de precios entre el Brent, el petróleo del Mar del Norte, y el petróleo tejano. Eso a México le afecta mucho, ¿no? La mezcla mexicana pues, incluso ha llegado a cotizar abajo de $60, en parte por esta circunstancia. Pero pues, estos menores precios para la energía no renovable en Europa, pues es también como bajar impuestos, ¿no? Libera recursos para el consumo y esto puede ayudar a que esa economía evite la deflación. A su vez estamos por ver, quizás para los primeros días, para los días finales de enero, ya por fin una decisión del Banco Central del Euro, en el sentido de si realmente se va a poner a comprar bonos soberanos o no. Pero bueno, pues hay indicios de que sí están buscando un programa fuerte, quizás hasta de €1 billón, con lo cual pues sería otro Banco Central creando dinero, creando euros en este caso, tirando más a la moneda y haciendo pues, otra vez más fuerte al dólar y a su vez esto repercutiendo en expectativas cada vez más lejanas de alza en la tasa de interés en dólares, ¿no? Hablando del efecto en tipos de cambio, una pregunta que cuando la gente sabe que uno pretende entender algo de economía, la que salta y va a saltar todo el fin de año es, ¿y el dólar respecto al peso? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Vamos a seguir con un dólar caro por un lapso largo, un dólar de más de 14, como ya lo hemos visto? ¿O hay posibilidades de que regrese a los 13, como estuvo en buena parte del 2014, Ernesto? Mira, en términos técnicos, se considera que un nivel de alrededor de 13 pesos es un nivel adecuado para la economía mexicana. Hemos visto en ese nivel cómo se reduce el déficit de la cuenta corriente o de la balanza comercial. Digamos, es como un nivel de equilibrio racional, ¿no? en el tipo de cambio. 13 cerrados. Alrededor de 13. Pero con este choque externo que hemos estado viviendo, con la caída tan impresionante en los precios del petróleo,
sí se justifica un tipo de cambio más alto. Pues de entrada sí vamos a tener un flujo mucho menor de divisas en nuestro mercado y a su vez pues no es una circunstancia que nada más le pegue al peso mexicano, sino, como hemos estado comentando, pues el hecho de que la fuente de la liquidez ahora provenga del yen o más adelante del euro, pues incide en que el dólar se fortalece, pero contra todas las monedas. Así que tenemos dos circunstancias que van a permanecer para que pues el tipo de cambio se mantenga alto. Es, por un lado, la acción de los bancos centrales europeos y japoneses, más la baja en los ingresos de petróleo, que inciden para que este choque externo se traduzca, pues, al final de cuentas, en la variable clave que absorbe estos choques, que es el tipo de cambio. Hemos empezado bueno, hay un margen de maniobra muy importante para el Banco de México para evitar que esto se salga del control, ¿no? Y esto pues lo debe tener muy clara la población, ¿no? Los agentes económicos en México. Hasta ahora, el gobierno explícitamente, la Comisión de Cambios que está conformada por Hacienda y el Banco de México, te dicen, está moviéndose el tipo de cambio para arriba en una forma ordenada, no tenemos por qué intervenir. Pues es precisamente lo que pretenden ellos, que el tipo de cambio esté absorbiendo estos golpes a nuestra economía sin la necesidad de que se intervenga. Más adelante, si creemos que si el tipo de cambio, por ejemplo, supera los 14.50, quizás el Banco de México pues sí tendría que empezar a hacer algo. Pero tiene su tasa de interés en el 3%, ¿no? En un nivel exageradamente bajo. Fácilmente lo puede subir medio punto o hasta 100 puntos base, o sea, un punto completo, del 3 llevarlo hasta el 4, para tranquilizar pues al mercado cambiario. Adicionalmente, pues tiene otras medidas que puede estar reforzando, como pueden ser las subastas de dólares, de tal forma que continúe el mercado pues evolucionando en una forma ordenada, ¿no? Y ya si quisiera pues tener una mayor intervención, porque las circunstancias lo ameritarían, pues trae 192,000 millones de dólares y adicionalmente trae una línea de crédito por 70,000 millones de dólares para ver quién se le quiere poner enfrente. Entonces, el margen de maniobra es realmente impresionante. Fichas hay para jugar en el mercado cambiario si fuera necesario hacerlo. Desde luego hay un factor pues de riesgo muy importante, que son 150,000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales mexicanos en poder de inversionistas extranjeros. ¿Cuánto de ese dinero puede salir en épocas de volatilidad? Nosotros pensamos que no puede, vemos difícil que salga más de 10,000 o 20,000 millones de dólares en una circunstancia extrema, como en el pasado pues ya ha ocurrido, ¿no? Ernesto, vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría que platicáramos del sector productivo en México. ¿Qué nos depara el 2015? ¿Va a crecer más la economía? ¿Se van a generar más empleos? ¿O vamos a tener otra vez un año malo como ha sido este 2014, como fue 2013? De esto vamos a discutir en un momento. Estamos en Coordenadas hablando de las perspectivas económicas para el 2015 con el licenciado Ernesto O'Farrill Santos Coy. Regresamos. Regresamos a Coordenadas y estamos hablando de las perspectivas económicas para el 2015 con Ernesto O'Farrill. Ernesto, se nos quedó en el tintero la pregunta en torno al crecimiento 2015. Hace algunas semanas tú presentaste una tablita donde asociabas un ritmo de crecimiento con un nivel de precios del crudo. Con las cosas como están ahora, ¿cómo visualizas? Mira, fíjate que originalmente estábamos muy optimistas sobre lo que podía pasar en la economía mexicana antes de que los árabes empezaran a hacer su guerrita. Estamos previendo un crecimiento que podía ser del 4% para el 2015. Coincidían pues una serie
sobre todo el motor de la inversión privada, ¿no? Inversión privada la veíamos pues, muy fuerte en infraestructura, pues eso continúa. La vemos muy fuerte también en el sector automotriz, dado que estamos previendo que se mantenga por lo menos la demanda automotriz americana, pues sí creemos que pues, las inversiones del sector privado en México pues siguen a todo lo que dan en este sector y en el sector aeroespacial también. Y luego adicionalmente pues vemos una mayor inversión también en todo lo que es telecomunicaciones. Y en el sector de energía, bueno, pues ahí lo que nosotros vemos es que quizás no se alcance las previsiones de 30,000 millones de dólares anuales en las inversiones en estos primeros años, por una serie de circunstancias. La implementación de la reforma no es nada sencilla, ¿no? Hoy todavía no contamos con una serie de reglas, reglamentos que deben de estar en la mesa para que los agentes económicos interesados participen. A su vez, el alto precio del petróleo puede inhibir algunas inversiones. De todos modos, creemos que las grandes petroleras le van a entrar a los grandes proyectos que son a 7 o 10 años y no les va a importar mucho que el precio en estos momentos esté atravesando por esta circunstancia de guerra de precios. Pero pues quizás sí la inversión se retraiga un poco. Pero mucha gente dice, bueno, pues no debería de haber un gran efecto dado que el gobierno pues ya tiene cubiertos mediante sus operaciones y opciones sus ingresos. Pero pues hay que entender que una cosa es la entidad, gobierno federal, que ya hizo su trabajo bastante bien, por cierto, ¿no? que se veía bajo el precio a $76 de la cobertura que se nos anunció hace algunas semanas. Y ahora parece inalcanzable. Bueno, bendice a Dios, ¿no? Siquiera $76, ahora es muy buen precio. Nosotros pensamos que el precio del petróleo puede estarse estabilizando pues abajo de los $70 en lo que es la mezcla mexicana. Hemos visto cómo se ha reducido el spread entre el Brent y el petróleo tejano. Eso hace que la mezcla mexicana baje su diferencial pues más allá de lo que se había mantenido, que eran alrededor de $4. Y ahora lo vemos como $6 abajo del petróleo tejano. Y ante nuestras estimaciones de por dónde se puede estabilizar el petróleo tejano, arriba de los $70, creemos que la mezcla mexicana podría promediar el año entrante en más o menos $67. Para esos $67, nosotros estamos estimando que el valor de la producción de Pemex, al contabilizar el PIB, pues no importa que esté cubierto en el gobierno federal. Claro, ¿no? La cobertura hace que haya suficientes ingresos en el gobierno federal y que no se dispare el déficit fiscal. Pero al momento de contabilizar el PIB, pues el valor de la producción baja. Y es una baja brutal, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver? Pues particularmente en el sector industrial. Dentro del sector industrial tenemos al ramo minero y dentro de la minería está ahí clasificado la extracción de petróleo. Pues ahí es donde vamos a tener un golpe pues, muy importante el año entrante. Quizás, es más, lo vamos a empezar a ver desde las cifras de noviembre de este mismo año. Y este es un impacto negativo. Pero tenemos algunas otras cosas que lo compensan. Por un lado, ya comentamos, prevemos un mayor gasto de consumo en Estados Unidos. Con un tipo de cambio más alto, pues también nos hacemos más competitivos frente al mercado americano. Así que pensamos que pues va a haber todavía un buen desempeño de lo que son las exportaciones no petroleras, ¿no? Exportaciones sobre todo manufactureras no petroleras. Y eso pues beneficia al PIB, ¿no? Entonces hay efectos que se contraponen. Al final de cuentas, en resumen, nosotros estamos pensando que el crecimiento puede ser de alrededor del 2.7, contra un 4% que estábamos estimando en septiembre. Sí es un golpe importante. Y un estimado de poquito más de 2%, lo conoceremos ya en el 2015, pero de la cifra del 2014. Entonces, si pudiera traducir, la situación va a ser un poco mejor, pero nada espectacular. Sí, fíjate, el año 2013 fue un crecimiento menor al 2%, ¿no? El año 2014 a lo mejor le rasca al 2%. Vamos a ver cómo vienen las cifras de noviembre y diciembre, igual no se alcanza el 2%, pero cerca del 2%.
y un 2.7, bueno, se ve una trayectoria alcista en la economía en estos 3 años, aunque, claro, son niveles muy mediocres, ¿no? Sí, muy bajos y en la muy, actividad muy económica. distantes de lo que requerimos. El otro factor que también aparece frecuentemente en los análisis y en las preguntas ahora que se dan las reuniones de fin de año, Ernesto, es el tema social y político. ¿En qué medida todo este revuelo, todas estas olas que se han generado en materia social y política pueden afectar al crecimiento? Mira, yo creo que este es un circo de 2 pistas. Por un lado está la pista de las manifestaciones y los encapuchados, que pues está muy focalizado en 3 principales puntos de nuestra geografía, que es Guerrero, que es Michoacán, bueno, Morelia, Oaxaca, Sí. sobre todo, y en el Distrito Federal, que es pues, a donde convergen al final de cuentas luego todas estas manifestaciones. Pero si analizamos a ver cuántas personas realmente están de belicosos en esas manifestaciones, porque pues, hemos visto manifestaciones con miles de personas en la Ciudad de México, en el que pues, el 99% son pacifistas, ¿no? Se expresan, se manifiestan, pero no son aguerridos o no hacen salvajadas, ¿no? Así que al final de cuentas es un número muy reducido de personas que están provocando esta inestabilidad mediática, ¿no? o este nerviosismo mediático. La otra pista es el de la inseguridad. Aquí sí vemos que pues, ha resurgido la inseguridad en más puntos y pues toma otro tipo de matices, ¿no? Sí, cada vez oyes de más asaltos en las calles, de secuestros, la extorsión de derecho de piso. Y para mí este es el factor que más incide en la actividad económica y sobre todo le pega a la mediana y pequeña empresa, a los pequeños negocios, ¿no? Que es pues, en donde está inmersa pues, la gran mayoría de la población. Pero sí creemos que pues, poco a poco el gobierno está teniendo que actuar y así como pues, recientemente hemos visto que pues, sí se está desplegando en Guerrero para terminar pues con esta circunstancia y por lo menos pasar una Navidad tranquila en Acapulco, pues sí creemos que el gobierno tiene todos los elementos como para ir avanzando en una estrategia de este tipo y que realmente se acabe con esta circunstancia, no nada más en la pista de las manifestaciones revoltosas, sino también pues, en la cuestión de seguridad, ¿no? En tu percepción, por lo que hablas con inversionistas, ¿no hay quien en este momento haya cancelado un proyecto relevante por este clima? Mira, sí hay agentes económicos que han agarrado sus chivas y se han ido a vivir a Miami, ¿no? O a San Antonio. Aunque dejan sus negocios aquí, la gran mayoría funcionando a cargo de un gerente, ¿no? Eso lo habíamos visto antes en las ciudades del norte y ahora lo estamos viendo que puede estarse dando en algunas ciudades pues en el centro o en estos estados señalados. Pero los grandes proyectos realmente no les impacta esta circunstancia, ¿no? No se ve todavía que esta circunstancia realmente se pueda salir del control de tal forma que afecte en sí a la actividad económica como sucede o ha sucedido en otros países, ¿no? Un último tema, Ernesto, el mercado interno. Mucha gente está asociada a actividades de comercio y de servicios. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Se va a recuperar o el motor seguirá siendo, como comentabas hace un momento, las exportaciones manufactureras para Estados Unidos? A diferencia de los últimos 2 años en el que el principal motor ha sido la exportación manufacturera, sí creemos que en el 2015 están los elementos dados como para que veamos un mejor mercado interno en base sobre todo a la inversión en infraestructura y a las otras inversiones que vemos en distintos sectores que pues, se tienen que traducir forzosamente en un incremento en el empleo formal y adicionalmente pues, en una derrama económica pues importante que dé como consecuencia una actividad en el mercado interno más importante. Ahora, también la base de comparación pues, es bajísima, así que no nos debería sorprender que de repente viéramos pues, muy buenas cifras, por ejemplo, en indicadores como las ventas del ANTAD, ¿no?
dentro de algunos meses. Una última pregunta, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué te preocupa que pudiera generar una situación ya no de menor crecimiento, ya no de cierta volatilidad financiera, sino una crisis como las que hemos conocido en 82, 94, que es lo que algunas personas temen? Fíjate que esta circunstancia de la baja de los precios del petróleo sí puede generar problemas en distintas latitudes en el mundo que generen los cisnes negros, ¿no? Que generen ruido. Por ejemplo, yo no sé pues cómo puede salir de una circunstancia tan difícil como la que se le viene a Venezuela, por ejemplo. O más grave, Rusia. Y pues junto con Rusia igual, pues algunos países también de Medio Oriente que tienen pues, niveles de gasto muy altos y que al bajar sus ingresos pues pueden tener problemas. Otra circunstancia que veo pues, complicada es, pues en el caso particular de México, pues sí creemos que el gobierno de México se ha metido en una camisa de fuerza innecesaria con el esquema fiscal que tenemos. Y bueno, pues tenemos realmente resuelto el problema de ingresos fiscales para el año entrante. Aunque hay una baja importante de todos modos, ¿no? En relación a lo que estábamos viviendo a $94 contra $76 o $79 que se han cubierto para el 2015. Pero para los años siguientes sí creemos que la cuestión se pone difícil para las finanzas públicas y sí creemos que va a tener que haber una revisión en el esquema fiscal. Y ojalá que esa revisión no sea más de lo mismo, seguirle apretando más el pescuezo a los mismos cautivos de siempre, sino queremos que pues, se tiene que adoptar una política más bien ofertista, es decir, a favor de la inversión y del empleo. Pues Ernesto, gracias por darnos estas perspectivas, se nos acabó el tiempo y veremos cómo viene el 2015, ya en los primeros meses estaremos de nuevo conversando aquí en Coordenadas. Muy feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Igualmente, gracias a usted por su sintonía, los espero el próximo lunes. Muy buenas noches.